En este video vamos a observar dentro de las principales estructuras del ERP cómo es la creación de tablas. Ninguna tabla del sistema se debe crear directamente desde SQL. Siempre se deben registrar primero en dos tablas especiales llamadas TablaText y DixiText. En la tabla llamada TablaText se registran los nombres de las tablas y sus principales características. En la tabla DixiText se registran los nombres de los campos y sus principales características como el tipo de dato, la longitud, etc. Para crear o replicar las tablas y campos registrados en las tablas TablaText y DixiText en el motor de la base de datos de SQL, existe un proceso especial dentro del ERP llamado análisis de estructuras, el cual tiene la capacidad de extraer la información de estas dos tablas y crear en el motor de la base de datos las estructuras de las tablas ingresadas en TablaText y DixiText. Vamos a realizar ahora un ejemplo de cómo crear una tabla. Vamos a crear la tabla prueba según la siguiente estructura. Son 4 campos, campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4, con tipos de datos, carácter numérico, lógico y fecha. Lo primero que debemos hacer es ingresar en la tabla TablaText el nombre de nuestra tabla prueba, en el campo que se llama vDatos. La podemos ubicar en el subsistema 2, que es el que corresponde al módulo de facturación. El campo índice, que se utiliza para determinar si esta tabla maneja índices, lo vamos a dejar en verdadero, en este caso. El campo memo se utilizaría para describir el uso de esta tabla. El campo empresa se deja siempre con S, orden ir en 0, sincroniza verdadero o T. En usuario dejamos la letra F, lo mismo que en el campo siguiente, inicia ID en falso, y en el campo es propio lo llenamos con T, verdadero, true en inglés. Una vez configurada la tabla TablaText, hacemos lo propio con la tabla DixiText para configurar los 4 campos que hace mención la estructura que nos proponen. Aquí tenemos la tabla DixiText con nuestros 4 campos creados. En el primer campo estamos especificando que los campos que estamos configurando en esta tabla van a ser creados en la tabla prueba. Los campos serían campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Todo esto se graba o se registra en el campo FieldName. En el campo de tipo de dato vamos a especificar que el campo 1 es un campo carácter de 20 posiciones. El campo 2 es un campo numérico de 10 posiciones y 0 decimales. El campo 3 es un campo lógico o bit de una posición. El campo 4 es un campo fecha que por defecto se debe dejar en 8 caracteres. En el campo uso, que es un campo memo, este campo se utiliza para dar una descripción de cada uno de los campos que estamos creando. Por ejemplo, campo 1, campo de prueba para la tabla prueba. En el campo de efecto debemos colocar lo que nosotros queremos que aparezca una vez creada la tabla en SQL. Si queremos que quede vacía, pues dejamos los dos campos vacíos, tanto de efecto como inicial. En este caso, el campo 2, que es un campo numérico, va a ser creado por defecto con el número 100. El campo que es lógico, el campo 3, va a ser inicializado con una F de falso. Y el campo de fecha, el campo 4, siempre va a quedar inicializado. Cada vez que se cree la tabla, va a quedar inicializado con la fecha actual del sistema. Los siguientes campos, desde el campo existe hasta el campo módulo, se dejan vacíos a excepción de este campo que se llama existe, que es un campo propio de ofimática y siempre debe estar en verdadero. Los demás campos, a menos que queramos utilizar un campo que sea un campo de identidad, como este por ejemplo, o este campo que sería un key field, un campo clave, se llenarían con un verdadero. Scluster y ORDCluster no se utilizan, lo mismo que los campos siguientes. El campo que sí es importante tener en cuenta es el campo es propio, ya que este determina si el campo que estamos creando es
propio o es estándar del sistema. Una vez realizada esta tarea, las dos tareas anteriores, es decir, la creación de la tabla en la tabla TeX y la creación o configuración de los campos en esta tabla DixiTeX, se debe ingresar y correr el proceso de análisis de estructuras para que estos campos de la tabla prueba se puedan crear correctamente en el motor de la base de datos de SQL. Aquí estamos ya en la pantalla principal del ERP de Ofimática. Vamos a crear entonces la tabla prueba dentro del motor de SQL. Para ello entonces ingresamos al módulo técnico y seleccionamos el botón Análisis de estructuras. Llenamos los datos correspondientes a la información para el SQL Server para que se realice la conexión. Indicamos el usuario y la contraseña para la autentificación ante el sistema. Seleccionamos la empresa que queremos actualizar y marcamos la casilla que se llama Mostrar mensajes de error. El proceso inicia verificando la estructura de las bases de datos y haciendo un recorrido por todas las tablas especiales del sistema, entre ellas las tablas DixiTeX y TablaTeX, y acto seguido creará la nueva tabla dentro del motor de SQL. Una vez terminado el proceso, ingresamos a SQL para verificar que la tabla ha sido creada correctamente. Y efectivamente vemos que aparece la tabla prueba y con las especificaciones indicadas en la tabla DixiTeX en cuanto a la configuración de los campos. Indicamos que el campo 1 no iba a estar inicializado, que el campo 2 siempre iba a iniciar con 0, que el campo 3 es un campo lógico que, como bien lo indicamos en la tabla DixiTeX, inicialmente tenía que estar en falso. En este caso, para SQL el 0 es falso. Y el campo 4, que corresponde al campo fecha, dijimos que debía quedar inicializado con la fecha actual del sistema. Este mismo procedimiento de crear las tablas en TablaTeX, DixiTeX y luego correr el proceso de análisis de estructuras es el procedimiento normal que se utiliza para crear nuevas tablas en el ERP.